Hola, muy buenos días, muchachos. Por acá les habla la profesora Juliana Coles. Vamos a estar utilizando el chat para poder comunicarnos. Necesitamos también que nos informe por medio vía chat si pueden escucharme de manera fluida. Ya vamos a comenzar a compartir pantalla para iniciar la clase. Les agradezco tienen que estar atentos de mantener sus micrófonos en silencio. Ok, los leo. Sí, profe, se escucha bien, perfecto. Vamos a dar un lapso de 2 minutos para permitir que el resto de los compañeros que necesitan ingresar a la clase pueda conectarse. Ahora, muchachos, necesito que me confirmen si pueden observar la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe. Vamos a utilizar el chat, muchachos, por los momentos. Vamos a inhabilitar los micrófonos para evitar interferencia. Ya los leí y los escuché, pero vamos a estar inhabilitando por los momentos los micrófonos. En el momento de pregunta, vamos a poder habilitar el micrófono una vez se solicite y les pueda dar el permiso para utilizar los micrófonos y así no realizar la interferencia en el momento de la clase. Ok, siendo las 8:05, vamos a dar inicio a nuestra capacitación, y en este caso a nuestra clase de vitamina correspondiente a lo que es la malla curricular de nuestra cátedra de bioquímica. Voy a tratar de colocar esto en una esquina. Ok, nuestra clase de vitaminas es una clase bastante interesante porque nos va a permitir conocer todas aquellas propiedades físico-químicas que tienen estos componentes orgánicos o suplementos orgánicos que son necesarios para realizar diferentes actividades metabólicas en nuestro organismo. Existen, o
la literatura nos ha permitido clasificar las vitaminas en dos grandes grupos, no por su estructura química, porque es bastante complejo poder clasificar o agrupar este grupo tan selectivo de componentes orgánicos en su estructura química que es tan variada, tan diversa, sino por su capacidad o esa propiedad que tienen estos compuestos orgánicos de ser solubles en agua o ser solubles en grasa. Las vitaminas generalmente nuestro organismo no tienen la capacidad de sintetizarlas, de producirlas, por lo que es necesario que nosotros tengamos un consumo adecuado en nuestra dieta para suplir y proporcionar a nuestro organismo esa concentración adecuada para realizar las diferentes vías metabólicas necesarias, que son necesarias este tipo de componentes orgánicos o este tipo de vitaminas para que den inicio a esas vías metabólicas. Si carecemos de estos compuestos o si carecemos de estas vitaminas, simplemente esas vías metabólicas no pueden dar inicio. Entonces, las vitaminas vienen siendo el primer paso de una serie de vías metabólicas y que nos van a dar resultados importantísimos que son compatibles con la vida. Cuando vamos a estructurar nuestra clase, vamos a hablar de las competencias que debemos alcanzar, no solamente, por supuesto, en esta clase vía modalidad online en vivo, sino también en las actividades complementarias que vamos a lograr o vamos a efectuar a lo largo del desarrollo de esta capacitación. Lo primero, tenemos que conocer la terminología relacionada con las vitaminas y su importancia biológica. Cuando yo hablo de una hipervitaminosis, cuando hablo de una avitaminosis, ¿qué hago yo referencia? Si un paciente llega a mi consulta para una evaluación, veo una hemorragia a nivel de gingiva, a nivel de encía, observo a un paciente con diferentes estomatitis, inflamaciones de todo lo que es el tejido peribucal, a nivel de glositis, de lengua, a nivel de comisura. ¿Qué está fallando en ese paciente? Tengo yo como la capacidad como odontólogo de realizar una interconsulta con el médico adecuado o por lo menos canalizar al paciente de acuerdo a los signos que estoy observando en el paciente. Entonces, tenemos que asociar la importancia biológica de las vitaminas para poder diagnosticar, si es el caso, alguna patología relacionada con la deficiencia o inclusive en algunos casos con la intoxicación debido a vitaminas. Debemos clasificar las diferentes vitaminas. Al nosotros realizar esa clasificación de las vitaminas, vamos a poder determinar en qué grupo pertenece esa vitamina y cuáles son esas propiedades bioquímicas, cuáles son esas propiedades moleculares que me caracterizan a esa vitamina y me le van a dar propiedades, por supuesto, a todas estas vías metabólicas. Me van a dar características propias de las vías metabólicas. Necesitamos identificar, por supuesto, las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, establecer la relación entre las funciones biológicas y las manifestaciones carenciales, es decir, por déficit, y las manifestaciones por exceso de vitaminas. ¿Cómo es el esquema de nuestra clase? Vamos a hablar primero de la terminología básica, como es la vitamina, provitamina, antivitamina, avitaminosis, hipovitaminosis e hipervitaminosis. Seguidamente, vamos a poder clasificar y vamos a adentrarnos en el mundo de lo que son las vitaminas hidrosolubles, cuáles son esas propiedades físico-químicas que me caracterizan, esas propiedades físico-químicas de estas vitaminas, por qué en la ingesta de ciertos alimentos tienen que estar condicionados con ciertos tipos de preparaciones, o porque la ingesta de ciertos fármacos que, por ejemplo, multivitamínicos, vienen en diferentes presentaciones que van a estar directamente relacionadas con esas propiedades físico-químicas. Ejemplo, vitaminas que son fotolábiles, es decir, son fotosensibles, se inactivan ante la presencia de la luz o ante la presencia de fluorescencia, van a necesitar presentaciones idóneas para ser comercializadas y lleguen a nuestra mano. Es decir, normalmente van a venir en recipientes tipo ámbar que les no van a permitir ese paso de la luz y por lo tanto no me van a inactivar la vitamina. ¿Cuáles son las fuentes y requerimientos? ¿Dónde nosotros los podemos consumir? Si yo observo que un paciente pues tiene déficit de una vitamina, ¿cuáles son aquellas recomendaciones básicas que yo como clínico tratante lo puedo orientar? Y por supuesto, si lo amerita, realizar la interconsulta con el nutricionista.
el metabolismo. ¿Cómo es ese proceso de absorción? ¿En qué parte de todo nuestro sistema digestivo, este tracto digestivo tan amplio, se realiza la absorción específica de esa vitamina? ¿Cómo se transporta esa vitamina? Ese transporte tanto desde intestino, que es la mayoría de los casos, o qué parte del sistema digestivo se va a realizar ese transporte, hasta sangre, hasta el órgano diana o órgano blanco, es decir, ese órgano de acción. ¿Cómo se transporta? Va a ser por un transporte facilitado, por un transporte o por una difusión facilitada, pasiva, activa. Voy a utilizar algún mecanismo a nivel de sangre para hacer transportar alguna proteína, alguna inmunoglobulina, algún kilomitrón, es decir, una lipoproteína que me lleve esa vitamina a ese sitio de acción. Entonces es importante también conocer cuál es ese punto de absorción de la vitamina y cuál es ese tipo de transporte que se realiza y si utiliza un vehículo transportador y el tipo de vehículo transportador. ¿Dónde se almacena? Si es el caso de almacenamiento y por supuesto, cómo es el proceso de excreción, de eliminación de esa vitamina. ¿Cuál es esa vía de eliminación de la vitamina? También vamos a conversar el día de hoy sobre las vitaminas liposolubles, que tenemos una clasificación específica, por supuesto también de sus propiedades físico-químicas, fuentes de requerimiento, metabolismo de absorción, transporte igualmente, en este caso si se almacenan, y el mecanismo de excreción o eliminación de las mismas. Entonces, vamos a iniciar identificando qué son las vitaminas, qué es tan importante o por qué es tan importante el requerimiento diario de las vitaminas. Lo principal que tenemos que tener o que debemos conocer nosotros como futuros odontólogos es que necesitamos un suplemento adicional, es decir, que lo viene de la alimentación de las vitaminas. Nuestro organismo de manera natural o de manera intrínseca, autóloga, no puede sintetizar en su gran mayoría las vitaminas, por lo que nosotros necesitamos una ingesta diaria de vitaminas. Esa concentración, ya sea en microgramos, en miligramos, en micrones, en gramos, va a estar establecida o ya está establecida por estándares mundiales de acuerdo al grupo etario. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la edad de nuestro paciente o de acuerdo a la edad de nosotros mismos, de nuestros familiares, vamos a necesitar una concentración diaria de cierta vitamina. Lo principal que tenemos que tomar en consideración que son compuestos orgánicos. Tiene una constitución química diversa, por eso es que es complejo poderlos clasificar por estructura química, es muy variada. Muchas de nuestras vitaminas están constituidos o tienen características químicas muy similares a los aminoácidos y muchos de ellos, tipo la niacina, provienen de aminoácidos. Su constitución química está formada por un aminoácido. Tienen cadenas carboxiladas, tienen aminas, hay procesos de fosforilación donde cambia la estructura y esa fosforilación hace que cierta coenzima pase a ser una vitamina activa, que ya lo vamos a ver más adelante. Algo muy importante, la gran mayoría de nuestras vitaminas son coenzimas. Si tomamos en consideración que es una coenzima, ya sabemos que esa coenzima es aquel precursor de la enzima, y las enzimas son catalizadores de reacciones químicas. Muchas veces las coenzimas, sin llegar a ser enzimas, también forman o participan en el proceso de aceleración de una reacción metabólica, sin necesidad de participar propiamente en esa reacción o en ese proceso químico. Las coenzimas, a diferencia de las enzimas, su velocidad de reacción es un poco más lenta, pero también actúan en ese proceso de aceleración de las reacciones catabólicas. Importante y punto puntual acá es que las coenzimas son precursores o son necesarias para la activación enzimática o para la activación de las enzimas. Entonces, la gran mayoría de nuestras vitaminas las vamos a considerar coenzimas. Entonces, son tan importantes en estos procesos metabólicos porque una de sus principales características es que va a participar como una coenzima, como un precursor enzimático que va a llevar a una catalización de una reacción metabólica, de una reacción energética, si se necesita de ATP, que me va a dar una respuesta o un resultado normalmente metabólico. Las vitaminas son compuestos orgánicos de constitución química diversa, de bajo peso molecular,
que en cantidades mínimas regulan procesos fundamentales para la vida. ¿Como cuáles? Uno, como la permeabilidad celular, oxidación celular, la producción y obtención de energía, en este caso de ATP. Por supuesto, al nosotros tener como coenzimas o como compuestos orgánicos, van a participar también tanto en el crecimiento celular como en la reproducción celular. Normalmente, las cantidades que se necesitan son mínimas de vitaminas. Por lo tanto, la cantidad mínima de vitaminas me va a dar una respuesta adecuada o me va a permitir una aceleración o una catálisis adecuada en el proceso enzimático. Otra definición, en este caso de Murray y colaboradores en el 2010, nos definen a las vitaminas como un grupo de nutrientes orgánicos necesarios, de nuevo se repite, en pequeñas cantidades para diversas funciones bioquímicas. En general, no se pueden sintetizar y deben ser consecuencia de una ingesta diaria. Cuando nosotros hablamos en general que no se sinteticen, es porque la gran mayoría de nuestras vitaminas no se sintetizan a nivel intrínseco, es decir, nosotros como seres vivos, específicamente los humanos, no tienen la capacidad de sintetizar o no tenemos la capacidad de sintetizar el gran grupo de vitaminas. Algunas plantas, algunos animales, algunos mamíferos sí poseen la capacidad de sintetizar estas vitaminas. Por eso es que algunos alimentos tipo proteico, tipo carnes rojas, carnes blancas, debemos consumirlas porque tienen una concentración adecuada de vitaminas. Ese tipo de animales, específicamente la gran mayoría de mamíferos, pueden sintetizar las vitaminas. Cuando hablamos de las características de las vitaminas, ¿cómo podemos clasificarlas? O mejor dicho, ¿cómo podemos agruparlas de una manera más didáctica, más sencilla, que ustedes puedan entender y, por supuesto, puedan asimilar? Lo primero es que por sí sola no tiene un valor energético. La vitamina no tiene una carga calórica. La vitamina por sí sola no puede generarme ATP. No me va a generar energía y no me va a permitir que si hay un proceso metabólico, una vía metabólica que sea a expensas del ATP, ella por sí sola no me va a producir ATP y no va a producirse ese proceso o ese inicio de esa cadena metabólica o de esa vía metabólica. Acá es un trabajo en sinergia, es decir, un trabajo en equipo. Necesitamos de una vitamina que va a dar una acción específica, vamos a generarla como una coenzima. Esa coenzima, por supuesto, me va a ayudar a que una enzima dé su respuesta o se active, se dé esa activación enzimática y se dé inicio a una vía metabólica. Entonces, una depende de la otra. No significa que una es más o menos importante, sino se trabaja en sinergia, se trabaja en equipo. Importante, las vitaminas no participan en la formación de la estructura tisular, no participan en la formación de la estructura tecidual, no participa en la formación de la estructura de tejido. ¿Ok? Ayuda a la formación y al crecimiento celular, pero como tal, una de manera aislada no tiene acción. No tiene acción, no tiene función y no está activada. Las vitaminas no experimentan degradación para liberar ATP o para liberar energía. Y súper importante que nosotros el día de hoy debemos internalizar, las vitaminas actúan como coenzima. Es una de sus funciones principales. Es el gran protagonismo de estas vitaminas. Estas características son fuentes de Sánchez y Moreno 2011 y de Murray 2010. Entre la terminología básica que nosotros debemos ir conociendo, debemos ir empapándonos en relación a esta terminología, como les comentaba al principio de la clase, tenemos lo que es la provitamina, la antivitamina, la avitaminosis, la hipovitaminosis y la hipervitaminosis. Cuando hablamos de provitamina, son precursores o es la forma inactiva de ¿quién? De la vitamina. Es decir, es aquel precursor necesario para que la vitamina en un momento dado se active, tenga su función como coenzima, esa función como coenzima active a la enzima y esa función como enzima tenga la propiedad de catalizar o de acelerar una vía metabólica. Un ejemplo que podemos tener acá de una provitamina es el caroteno. El caroteno viene siendo la provitamina ¿de quién? Del retinol.
El retinol, como todos sabemos, es la vitamina A. Antivitamina. Cuando hablamos de una antivitamina, es una partícula, o mejor dicho, una estructura muy similar a la vitamina. Normalmente, esta sustancia interfiere en su proceso de absorción, metabolismo o mecanismo de acción, cuando está la sustancia está presente como antivitamina. En este caso, ¿cuál ejemplo tenemos de antivitamina? La tiaminasa. La tiaminasa viene siendo la antivitamina de la B1, que viene siendo tiamina. ¿Ok? Entonces, es una sustancia de estructura similar a la vitamina que interfiere ¿en qué? En el proceso de absorción. Es la antagonista, por decirlo de esta manera. Es la antagonista de la vitamina. Cuando nosotros hablamos de que dos sustancias o dos compuestos orgánicos trabajan en sinergia, hablamos de dos compuestos orgánicos que se ayudan, ellos se fortalecen, uno fortalece al otro. Cuando hablamos de antagonistas, es aquella sustancia que hace el efecto contrario de X sustancia. En este caso tenemos a la tiaminasa y a la tiamina, siendo la tiaminasa la antivitamina de la tiamina, tiene una acción antagónica. Ella me va a interferir en el proceso de absorción de la vitamina B1. La vitaminosis. Normalmente está asociado, o este término está asociado a un patrón patológico o un cuadro patológico por carencia, por déficit total de una o varias vitaminas. Generalmente, muchachos, es complejo cuando nos vamos a la clínica poder hacer diagnósticos unilaterales del déficit de, como su palabra lo indica, de una sola vitamina. Se tienen que hacer evaluaciones o exámenes específicos para poder determinar qué tipo de carencia o qué tipo de déficit absoluto hay de una sola vitamina, pero normalmente la sintomatología, los síntomas y los signos clínicos que nosotros podemos observar son variados y están característicos, son patognomónicos de la deficiencia de un grupo de vitaminas, no de una sola vitamina. Hipovitaminosis, cuadro patológico por carencia parcial. Aquí estamos hablando que, por supuesto, hay un déficit parcial a diferencia de la avitaminosis, que es un déficit total, o sea, hay un déficit total de esa vitamina. En la hipovitaminosis es este cuadro patológico o esta patología que se presenta por la deficiencia parcial de una o varias vitaminas. En su contraparte tenemos la hipervitaminosis, que es ese cuadro patológico o esas características clínicas, tanto signos como síntomas, que se producen por la acumulación excesiva de una o varias vitaminas. Normalmente, cuando estamos hablando de una hipervitaminosis, estamos en una línea muy delgada de hablar de una intoxicación. Es común, profesora, que se presenten las hipervitaminosis en nuestros pacientes. Si estamos hablando de vitaminas hidrosolubles, es poco probable e inclusive con la mayor propiedad les puedo comentar que hay muy pocos, o la literatura reporta muy pocos cuadros de hipervitaminosis por vitaminas hidrosolubles. Y ya les voy a explicar el por qué. Es más probable o tiene mayor incidencia, que también si hablamos de porcentaje es un porcentaje bajo, pero es más probable que se produzca hipervitaminosis con el grupo de las vitaminas liposolubles. Y a lo largo que vamos desarrollando la clase vamos a entender el porqué de esto. Entre las otras características que podemos mencionar de nuestras vitaminas, sirven para sintetizar y formar parte de diferentes coenzimas. Esto ya lo tenemos claro, que de por sí la gran mayoría de nuestras vitaminas vienen a tener una acción o, por supuesto, una actividad coenzimática, son unas coenzimas. Debido a su solubilidad en agua, los excesos de vitaminas se excretan por la orina. Esto es normal. Estas características están directamente relacionadas con las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su indica, son altamente solubles en medios acuosos, principalmente en agua. Nosotros, el ser humano, de por sí está altamente constituido, está altamente formado por agua. Por lo tanto, esa capacidad
de solubilidad de estas vitaminas está en alto porcentaje, estamos hablando de un 80% de margen o porcentaje de solubilidad de las vitaminas en el ser humano, cuando estamos hablando de vitaminas hidrosolubles. Los excesos de esta vitamina, en este caso de las vitaminas hidrosolubles, se excretan por vía urinaria. Entonces, es muy difícil que las vitaminas hidrosolubles se almacenen en el organismo. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué las vitaminas hidrosolubles no podemos almacenarlas? Por esa característica de hidrosolubilidad. A ser hidrosolubles son más propensas a ser excretadas por vía urinaria. No se almacenan en el organismo, circulan fácilmente en el organismo, ellas inclusive a nivel de vía sanguínea circulan libremente, muchas de ellas no necesitan transportadores plasmáticos que los lleven a través de esos canales sanguíneos, son sustancias lábiles, es decir, son sustancias que pueden de manera muy fácil tener cambios o sufrir cambios en su estructura química. Esas sustancias lábiles son sustancias que son sensibles a cambios lumínicos, principalmente a cambios de luz, y se alteran fácilmente. ¿Por qué? Por cambios bruscos de pH, por cambios bruscos de temperatura. Al igual que las enzimas, en este caso las vitaminas hidrosolubles, estas características, muchachos, son las características propiamente de las vitaminas hidrosolubles. Entonces aquí vamos a agregarles características de vitaminas hidrosolubles para que no exista confusión en ustedes. Esta sustancia, específicamente esta última característica, al igual que las enzimas, son tanto las vitaminas hidrosolubles, que su principal función son coenzimas, como las enzimas, son muy sensibles a los cambios. Es decir, al tener yo mi vitamina activa y sufre un cambio de pH, es decir, estoy en un pH básico y me acerco más hacia un pH ácido, esa vitamina se inactiva, o esa coenzima vitamínica se inactiva. Si hay un cambio brusco de temperatura, o el paciente por diferentes causas o diferentes etiologías, hay un aumento de la temperatura intrínseca del organismo, es decir, propia de nosotros, esa vitamina o esa vitamina coenzimática pasa a su parte inactiva. Entonces, la vitamina, al estar en forma inactiva, no tiene acción biológica o no tiene propiedad biológica. Ok, muchachos, cuéntenme, ¿vamos bien hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Los leo? ¿Estamos atentos acá a la clase? Ok. Entonces, vamos a pedirle a, por favor, Luis Paredes. Luis Paredes, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, profe. ¿Cómo estás, Luis? Luis, cuéntame una cosa. A ver si vamos un poquito al tanto. Aquí es una clase para aprender. Así que o tal vez esta dinámica que voy a proporcionar ahorita en la clase no está evaluada, que es el principal temor de los estudiantes y por eso dejan de participar, sino simplemente quiero evaluar si estamos logrando los objetivos. A ver, Luis, ¿qué me puedes tú, de manera muy resumida, comentar en relación a las vitaminas, de lo poco que hemos hablado hasta los momentos? Que las vitaminas se pueden dividir en liposolubles y en hidrosolubles. Ajá. Las hidrosolubles se encuentran en medio acuoso y son más complicados que se mantengan en el organismo que las liposolubles. Ambas tienen características diferentes y se necesitan en pequeñas cantidades para que hagan su proceso en el cuerpo. Además, son vitaminas, cada vitamina tiene como su función, no todas sirven para lo mismo. Excelente, Luis. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación y por la atención que estás prestando en clase. A ver, María Gabriela Mendoza, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, profe. Ok, María Gabriela, cuéntame una cosa. Lo que hemos venido conversando en relación a las vitaminas, ¿cuál es una de las principales o cuál consideras tú que es una de las principales funciones de las vitaminas? ¿Y por qué es tan importante
la ingesta diaria de estas vitaminas para mantener la concentración en sangre. ¿Cuál crees tú que es una de las funciones principales de las vitaminas en general? Pues yo no sé muy bien, profe. Ok, pero de lo que has escuchado ahorita en clase, ¿por qué es tan importante consumir vitaminas? Bueno, podría decir que sé que actúan como coenzimas. Entonces, si son coenzimas, deben ayudar en procesos metabólicos. Entonces, creo que esa es la importancia de lo que serían las vitaminas. Excelente, María Gabriela. Perfecto. Esa era la respuesta idónea. Ok, muchachos, vamos a continuar. Entonces, vamos a clasificar ya de manera formal nuestras vitaminas en vitaminas liposolubles y en vitaminas liposolubles. Pero, ¿cuáles son esas vitaminas que forman parte de cada uno de los grupos? Si hablamos de las vitaminas liposolubles, tenemos a la vitamina A, a la vitamina D, a la vitamina E y a la vitamina K. Hay una mnemotecnia muy efectiva que yo utilicé desde estudiante cuando estudiaba bioquímica y que se me grabó para siempre, que las vitaminas liposolubles son las ADKs, ¿ok? ¿Por qué? Porque está la vitamina A, D, E, K. Entonces es una mnemotecnia que ustedes pueden utilizar para clasificar las vitaminas liposolubles, ADKs. Las vitaminas hidrosolubles, tenemos dos grandes grupos. El primer grupo, el complejo B en sí, que va a estar constituido por la tiamina, que viene siendo la B1, la riboflavina, la B2, la niacina, B3, el ácido pantoténico, que es la B5, la piridoxina, la B6, la biotina, también conocida como B7 o B8, el ácido fólico, que vendría siendo la B9, y la cobalamina, o también conocida como la B12. Ustedes me dirán, profesora, yo observo aquí que está la B1, la B2, la B3, no está la B4, continúo con la B5, la B6, la B7, la B8, la B9, no está ni la B10 ni la B11. ¿Qué ocurrió? Cuando se clasificaron las vitaminas, normalmente se clasifican las vitaminas a todas aquellas sustancias orgánicas que nosotros debemos ingerir para que tengan una acción en nuestro organismo y que de manera natural nuestro organismo no puede sintetizar. Es decir, de manera autóloga, de manera individual, nuestro organismo no puede sintetizar. Una de las características principales para hacer una vitamina, por decirlo de manera global o de la manera más sencilla, es que esa vitamina no se pueda sintetizar, nuestro organismo no la pueda producir. Una vez que se realizó la clasificación de las vitaminas, inclusive con toda la numeración, en este caso en los complejos B, cuando hicieron estudios a nivel de nuestros organismos, se dieron cuenta que la vitamina B4, que la vitamina B10, la vitamina B11, que ya no son vitaminas, se sintetizan en el organismo. Entonces salen de la clasificación. Otra de las vitaminas que forman parte del complejo hidrosoluble es la vitamina C, o también conocida como ácido ascórbico. Este ácido ascórbico es importantísimo para nuestro organismo. Él es uno de los precursores, ¿para qué? Para que se formen proteínas estructurales tipo colágeno, que lo vamos a ver también en nuestras clases de proteínas estructurales. Entonces, si no existe ácido ascórbico o no existe una adecuada concentración de ácido ascórbico en nuestro organismo, no se va a realizar la síntesis de colágeno, lo que se traduce en que todo ese tejido conectivo, todo ese tejido conjuntivo que está constituido principalmente de proteínas estructurales tipo colágeno y elastina, no se va a formar o se forma de manera deficiente. Algo o un ejemplo también que lo llevamos a la clínica. Se hace una exodoncia de cordales, se hace una exodoncia de algún molar y nosotros observamos en ese paciente, cuando hacemos su cita control, que no hay una adecuada regeneración tisular, es decir, no hay un proceso de cicatrización de ese alveolo. Puede ser por diferentes factores, es decir, puede ser multifactorial. Pero hay muchísimos casos, debemos estudiar o debemos indagar más en ese paciente si tiene una adecuada concentración de ácido ascórbico y que si se está realizando un proceso de formación y de estructuración de colágeno para que se forme una regeneración tisular adecuada. Entonces, la bioquímica va más allá, muchachos. La bioquímica no es solamente
tal vez como al principio nosotros lo tenemos en mente, que es una materia básica, que es una materia un poco pesada, que no tiene relación con la clínica, es decir, ¿para qué yo necesito bioquímica? Si yo lo que voy es a evaluar caída bucal, estructuras faciales, yo no necesito saber bioquímica. Es importantísimo, mis niños. ¿Por qué? Porque todo lo que molecularmente, todo lo que bioquímicamente se está formando o está ocurriendo bioquímicamente y molecularmente en nuestro organismo a nivel intracelular, a nivel celular, todas esas reacciones químicas, me van a dar a mí la razón, la causa, la etiología del por qué observo yo a nivel clínico ciertas características. Es decir, ¿por qué tengo yo ciertos signos en mi paciente? ¿Por qué mi paciente se aqueja de cierta sintomatología? Porque el paciente dolor, porque siente dolor, porque siente inflamación, porque hay inflamación. Entonces, esto es lo que nos va a nosotros a diferenciar de un empírico a un clínico. Si yo observo en un paciente un edema, un paciente está edematizado, hay enrojecimiento del área, hay calor en la zona, hay dolor. ¿Qué está ocurriendo en el interior de ese organismo? ¿Por qué yo tengo que mandar un antiinflamatorio para ese paciente? ¿Qué me hace ese antiinflamatorio? ¿Por qué el paciente llega y te dice, doctor, usted me indicó un AINES tipo ibuprofeno, que lo van a poder ustedes ver en farmacología, pero ese medicamento no me desinflama? ¿Qué está ocurriendo ahí que ese ibuprofeno no tiene acción? Entonces, nosotros tenemos que ir más allá de lo que básicamente todo el mundo conoce, nosotros como clínicos, como profesionales que vamos a tratar seres humanos. Y tenemos que entender que, por supuesto, hay precursores de la inflamación, hay precursores del dolor, estos precursores de la inflamación, estos precursores del dolor tienen diferentes vías, ¿verdad? Lo que nosotros nos llamamos vías inflamatorias o vías del dolor, y que dependiendo de esas vías inflamatorias, yo voy a indicar un medicamento que me va a poder mejorar esa situación. No todos los medicamentos funcionan para todo tipo de, por ejemplo, antiinflamatorios para todo tipo de inflamación. Y eso me lo va a dar a entender a mí la bioquímica, me lo va a dar a entender a mí la farmacología, la histología, la fisiología. Y es donde yo voy a poder, de manera objetiva, decir que soy un clínico y poderle solventar al paciente. Ok, entonces ya tenemos los dos grandes grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Vamos a iniciar con las vitaminas hidrosolubles. Como su nombre lo indica, son solubles en medios acuosos, específicamente en compuestos o en sustancias como el agua, son solubles, por lo que principalmente se excretan por vía urinaria y no se almacenan en el organismo. Vamos a hablar hoy de dos principales vitaminas. Vamos a hablar primero de la riboflavina, que viene siendo la vitamina B2, la riboflavina y su coenzima. ¿Cuál es la coenzima que yo necesito o nuestro organismo necesita para que se inicien los procesos catabólicos propiamente o los procesos enzimáticos propiamente? Entonces, coenzimas. La principal coenzima de la riboflavina tenemos primero alfa-adin mononucleótide, que viene en sus siglas abreviadas FMN. También tenemos alfa-adin adenidinucleótido o en sus siglas abreviadas FAB. El Fabrin mononucleótido FMN se obtiene cuando la riboflavina, es decir, nuestra vitamina B2, reacciona o está en presencia de energía. ¿De quién? ¿De qué molécula? De ATP. Esa reacción va a estar catalizada por una enzima. Y si no existe la presencia de esta enzima, no se da esta reacción. ¿Quién es la enzima encargada de este proceso? Esta señorita que está acá. Riboflavina quinasa. Esta riboflavina quinasa cataliza esta reacción, es decir, acelera esta reacción, permite permite que esta FMN, también conocida como Fabrin mononucleótide, se convierta ¿en quién? En riboflavina, es decir, esté en su forma activa, que sería la forma activa de la vitamina B12. Por otra parte, tenemos a la FAD.
flavin-adenin-dinucleótido. La flavin-adenin-dinucleótido se obtiene al reaccionar ¿quién? Al reaccionar flavin-mononucleotide o FMN en presencia otra vez de energía. Y va a estar también catalizada por una enzima que va a ser la protagonista. ¿Quién? Adeniltransferasa. Entonces, ¿qué es importante de esto que les traigo acá de manera resumida? Tengo dos coenzimas, en este caso FMN, FAD. Ambas coenzimas van a reaccionar o van a catalizar un proceso a través de unas enzimas que normalmente son quinasas. En este caso va a ser en la FN una quinasa, la riboflavina quinasa, y en la FMN la adeniltransferasa. Esas enzimas van a acelerar el proceso para que se pueda activar la vitamina B2. Las coenzimas. Este es un cuadrito resumido que les traigo acá y la estructura química para que ustedes puedan observar con mayor detalle. Vamos a subir esto aquí para yo poder ver bien aquí. Ajá, con mayor detalle, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Tenemos entonces la vitamina B2, tenemos la coenzima o forma activa, la FMN, la FAD, y la función promovida, es decir, cuál es la acción que tiene principalmente esta función, que es la transferencia de átomos de hidrógeno o electrones. Ambas tienen la misma función. La diferencia va a ser la constitución química de la misma, que una, por lo menos en el caso de flavin mononucleótido, tiene una fosforilación en su cadena terminal para poderse transformar y ser el FMN. ¿Ok? Aquí tenemos la estructura de las tres, tanto de las coenzimas, la estructura química completa, de la estructura cuando está fosforilada, la estructura resumida de la FNN sin la fosforilación o sin las dos fosforilaciones y de la vitamina propiamente. Ok. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas que podemos tener de estas vitaminas? Primero, se presenta en forma de cristales amarillos anaranjados, es principalmente la coloración de la vitamina. Es soluble en agua, por lo tanto, ya sabemos que es una vitamina hidrosoluble. Es estable a temperaturas de 27 grados centígrados. Es insoluble en solventes orgánicos, ¿tipo qué? Tipo éter, tipo acetona, tipo cloroformo, son los tipos de solventes orgánicos. Son estables en pH ácidos, son fotolábiles, es decir, presentan cambios al estar en presencia de luz, y son termoestables, tienen esa propiedad de estabilizarse, en el caso de la vitamina B2 específicamente, de estabilizarse en cambios de temperatura. ¿Cuáles son las principales fuentes, muchachos, donde nosotros podemos suplirnos de vitamina B2? Lo principal fuentes de lo que es la riboflavina es cereales, nueces, leche, huevos, vegetales de hojas verdes, brócoli, lechuga, espinaca, es rica en vitamina B12. Por supuesto, las carnes magras, específicamente las carnes rojas, tienen alto contenido de vitamina B2. En algunos casos, cuando son cereales muy procesados, se pierde la propiedad o se pierde la concentración adecuada de vitamina B2, o también conocida como la riboflavina. ¿Dónde se absorbe? Una vez que yo la ingiero el alimento adecuado, se realiza el proceso de digestión, ¿dónde se absorbe? Se absorbe en la porción proximal de duodeno. Normalmente va a utilizar transporte activo, ya todos sabemos que el transporte activo necesita ATP, y también se puede dar por medio de difusión facilitada. ¿Necesita transportador, profesora? Sí, necesita transportador. En este caso, la albúmina va a ser uno de los principales transportadores de la riboflavina
al igual que las inmunoglobulinas, pero no todas las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son las principales inmunoglobulinas transportadoras de la riboflavina. ¿Dónde se almacena? No existe almacenamiento de la vitamina B2. Hay una excreción por vía urinaria de la misma. Y aquí la eliminación es por vía renal. Profesora, si un paciente sufre de difusión renal, ¿puede consumir o puede proporcionarse suplementos vitamínicos? Sí, sí se puede realizar la ingesta de suplementos vitamínicos, pero es algo importantísimo. Dependiendo del tipo de patología, esas ingestas se deben graduar en concentraciones. Es decir, se debe midiendo, eso lo hace su médico tratante, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular del riñón, les van por supuesto, a calcular la dosis adecuada de vitaminas que debe ingerir ese paciente para que pueda ser eliminado por vía renal, a pesar de que tenga una patología renal de base. ¿Cuáles son las patologías que se producen por deficiencia de vitamina 2? Y nos vamos a enfocar principalmente en las patologías o en las manifestaciones clínicas que podemos observar a nivel bucal. La riboflavinosis en cavidad bucal va a estar caracterizada por 4 patologías o por 4 cuadros patológicos patognomónicos de la riboflavinosis o deficiencia de vitamina B2. Uno viene siendo la glositis, que es la inflamación de la lengua, estomatitis, inflamación de la mucosa bucal, la mucosa intraoral, queilosis, o lo que también conocemos como inflamación de los labios, y queilitis angular. Normalmente esta queilitis angular puede ser bacteriana o no bacteriana. ¿Por qué? Porque como hay un proceso inflamatorio a nivel de la piel, aquella flora normal que está en nuestra piel se aprovecha y infecta el área, produciendo la queilitis angular. Es propio o es la única causa, profesora, de que se pueda producir glositis, estomatitis, queilosis y queilitis angular. No es la única causa. Por eso es que es tan importante que nosotros como odontólogos, nosotros como clínicos, podamos diagnosticar de acuerdo a las características clínicas y de acuerdo a lo que nuestro paciente nos manifiesta, podamos diagnosticar de manera objetiva y podamos nosotros en nuestra historia clínica hacer una adecuada anamnesis, es decir, yo hacerle las preguntas adecuadas a mi paciente y hacer un diagnóstico adecuado, ya si necesito exámenes complementarios, hacer los exámenes complementarios al paciente y por supuesto realizar el diagnóstico. Por acá Luis Paredes me pregunta, ¿la riboflavinosis sería una vitaminosis? Es una vitaminosis, exactamente. Pero en este caso, como su nombre lo indica, riboflavinosis es producto de la deficiencia de vitamina B2. Esta ya tiene pues su nombre y apellido, pero es una vitaminosis, exactamente. Hay una deficiencia de esa vitamina y hay manifestaciones clínicas importantes y nosotros como odontólogos debemos conocerlas y, por supuesto, diagnosticarla. También pueden presentar una glositis, también conocida como lengua roja atrófica. Es esta lengua que se inflama, aumenta considerablemente su tamaño, cambia de coloración, hay un enrojecimiento evidente en la lengua y la superficie de la glotis, es decir, la superficie de la lengua está de manera irregular. La periglositis es las grietas en las comisuras de la boca, también llamada como queilosis, que la vimos. Existe una dermatitis, pudiese existir una dermatitis, nosotros como clínicos podemos observar esas dermatitis a nivel de cara y cuello, a nivel intrabucal. Hay un aumento de la vascularización corneal, es a nivel del ojito, la queratosis intersticial superficial, el enrojecimiento observamos a nivel del ojo de nuestros pacientes.
o una hipoplasia eritroide, y también el paciente puede presentar cuadros anémicos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, perdón, estas manifestaciones o estas patologías que están asociadas con la deficiencia de vitamina B12 o esta avitaminosis de vitamina B12, o también conocidas como arriboflavinosis. Ok, pasamos con la vitamina B3. La vitamina B3, también conocida como niacina, nosotros la podemos encontrar, o una de sus principales presentaciones, por decirlo de esa manera, va a ser el ácido nicotínico. Es una vitamina que tiene infusiones importantísimas en el organismo, también tiene una coenzima, es decir, también tiene una forma activa, y en este caso va a presentar, al igual que la B2, dos coenzimas. En este caso va a ser la dinucleótido de nicotidina y de adenina, que sería la NAT, y también tenemos el dinucleótido de nicotidimina y de fosfato de adenina, que sería el NAT. A este grupo también se le agrega una fosforilación y que está representada por la P. La función principal que tienen estos dos coenzimas en conjunto con la vitamina C es la transferencia también de átomos de hidrógeno y electrones. ¿Por qué es importante la transferencia de átomos de hidrógeno y electrones? Porque nos van a permitir acelerar o catalizar las reacciones metabólicas y nos van a permitir darle play, darle inicio a esas reacciones o esas vías metabólicas. Aquí podemos observar las estructuras químicas tanto del NAT como del NAP, y podemos ubicarnos en esta área donde pueden observar aquí que está la fosforilación que hace la diferencia en la estructura química de ambas. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de la B3? Primero, a diferencia de la B2, que presenta un color amarillento tipo anaranjado, inclusive cuando ustedes tienen la oportunidad, bueno, aunque esta no viene en cápsulas blandas, pero cuando se inyectan normalmente son color ámbar, tiran un poquito más anaranjado, este tipo de vitamina, pero la vitamina B3 viene en cristales incoloras, es decir, no presenta color. Son poco solubles en agua, son solubles en alcohol y en glicerina, por lo tanto son solubles en sustancias orgánicas, son estables a la luz y a temperaturas elevadas, que eso es muy bueno de una vitamina porque le da mayores propiedades cuando están activas. En el caso de la niacina, cuando se encuentra en medios alcalinos, es decir, en pH alcalinos, tiende a formar una sal y normalmente se funde o se inactiva a temperaturas muy, muy altas. Estamos hablando inclusive de 237 grados centígrados. Entonces, que es una vitamina bastante estable, es termoestable. La niacina, ¿dónde las podemos ingerir? ¿O dónde nosotros, qué tipo de alimentos son los que nos proporcionan estas vitaminas? Entonces, entre las fuentes principales de vitaminas B3 están los lácteos, el pollo, el pescado, las carnes magras, las nueces y los huevos. El cuerpo también fabrica niacina a partir de aminoácido triptófano, pero para que exista este aminoácido tiene que existir una ingesta adecuada de estos alimentos. En grandes cantidades reduce los niveles de colesterol en sangre y ha sido muy utilizada en la prevención de los tratamientos de la arteriosclerosis. Las grandes dosis en periodos prolongados pueden ser perjudiciales para el hígado. ¿Dónde se va a absorber la niacina? Entonces, acá tenemos dos estructuras anatómicas importantes del sistema digestivo, la cual es el estómago y el intestino delgado, específicamente en el duodeno, la porción del intestino delgado. ¿A través de quién? A través de difusión simple y difusión facilitada. El transporte va a ser en forma libre en su gran porcentaje. Estamos hablando de que el 80% de la niacina viaja de manera libre a través de torrente sanguíneo, y en algunos casos necesita el eritrocito para ser transportada. El almacenamiento está principalmente dado en el hígado y se puede almacenar en forma de coenzima. Ajá, profesora, pero usted nos comentaba que la mayoría de las
vitaminas hidrosolubles no se almacenaban. En su gran mayoría no se almacena, en el caso de la vitamina B3, por eso la traigo aquí a cotación, se almacena en el hígado. En gran concentración, en muy baja concentración es su almacenamiento, pero sí existen reportes y estudios de concentraciones que se han detectado, concentraciones de vitamina niacina a nivel del hígado. El proceso de eliminación de la misma, al igual que todas las vitaminas hidrosolubles, esta sí en su totalidad, es a través de vía renal, es decir, a través de la orina. La deficiencia de niacina, ¿qué causa? ¿O cuáles son aquellas patologías que se pudiesen presentar cuando hay una avitaminosis o una deficiencia de niacina? Tenemos la pelagra. Es la incapacidad, primero, que nos va a dar de la absorción de la vitamina B3, o en este caso, de lo que es específicamente el aminoácido triptófano, y puede causar la pelagra. Esta enfermedad se caracteriza por presentarse escamas a nivel de la piel del paciente. También vamos a observar algunas alteraciones en la mucosa, van a haber cambios importantes en la mucosa, enrojecimiento, aparición de algunas lesiones ulcerativas a nivel de la mucosa bucal específicamente. El paciente va a manifestar dolor importante en cavidad bucal, hay un proceso de glositis, hay un proceso de inflamación importante en la lengua. Algunos pacientes de manera general pueden presentar cuadros de diarrea, y hay procesos de dermatitis, no solamente de escamación, sino procesos de dermatitis, que es uno de los signos pautognomónicos de la pelagra, es la dermatitis a nivel de las extremidades superiores, específicamente en manos. Hay una presencia de dermatitis bastante acentuada y bastante característica a nivel de las manos. Esta es una tabla de valores de la Fundación Cambende, no se las traigo acá para que se la aprendan de memoria, ni mucho menos, pero sí para que tengan valores referenciales de qué o cuál es la concentración en miligramos, dependiendo del peso del paciente y dependiendo, por supuesto, del sexo. En este caso, sí, también tomamos en consideración si está la paciente está embarazada o está en proceso de lactancia materna. Por supuesto, va a requerir concentraciones mayores de la vitamina para que sea activa o para que pueda activar la coenzima como tal. Entonces tenemos la tabla de valores por grupo hectario, por peso y concentraciones en miligramos. Igual acá tenemos la vitamina B6, tenemos la vitamina B12, vitamina C, tiamina, vitamina B12, niacina, B6, B12 y ácido fólico. Estas tablas, a pesar que la fuente es del año 2000, se han mantenido las actualizaciones en relación a esto. Ok, estas son las referencias, muchachos. Les pueden tomar fotos de esta clase de vitaminas hidrosolubles. Vamos a, aquí este libro se los recomiendo, lo pueden ver acá. Es de dos profesoras de la Universidad de los Andes, se llama Vitamina, y este lo pueden encontrar tanto en la biblioteca de la Facultad de Odontología como en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Vamos a continuar con la presentación de las vitaminas hidrosolubles. Entonces, perdón, de las vitaminas liposolubles. A diferencia, y como su nombre lo indica, las vitaminas liposolubles, por supuesto, va a diferir de las vitaminas hidrosolubles. ¿En qué? En que no son solubles en agua. Normalmente las vitaminas liposolubles se van a almacenar ¿en dónde? Se van a almacenar, por supuesto, en tejido adiposo, en tejido graso. Y otro sitio importante de almacenamiento de las vitaminas liposolubles es en hígado. Entonces aquí hay algo importante. Se almacenan. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que normalmente se excretan, se almacenan en el organismo, lo cual les va a dar pues una propiedad diferente en relación a las vitaminas hidrosolubles. A ver, Raymond Chacal, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Buenos días. Raymond, cuéntame una cosa. Entonces, ya hablamos un poco
nos adentramos en las características y en las propiedades específicas de 2 vitaminas hidrosolubles, que se las traigo a acotación o hago más énfasis en ellas porque dan manifestaciones a nivel de cavidad bucal, cuando existe una vitaminosis. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es la parte de vitaminas liposolubles. En esta parte de vitaminas liposolubles le comento que ellas tienden a almacenarse. Entonces se van a almacenar tanto en tejido adiposo como se pueden almacenar en hígado. Remo, si las vitaminas liposolubles se almacenan, ¿pudiesen causar intoxicación? ¿Qué piensas tú? Yo opino que sí, profe. Ajá, cuéntame por qué. Opino que sí, porque en dado caso tal de que se pudiesen almacenar, estaría ocurriendo una hipervitaminosis. Excelente. Lo mismo pudiese ocurrir con las vitaminas hidrosolubles. ¿Pudiese? No, Ajá, no, cuéntame. ya que no se almacenan y como son hidrosolubles y normalmente el cuerpo está constituido por un 70% de agua, tienen fácil vía de excreción. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo va a ser el esquema de las vitaminas liposolubles? Pues vamos a hablar en este caso de la A y la K, por supuesto, de sus propiedades físico-químicas, fuentes y requerimientos, metabolismo de absorción, transporte, almacenamiento y la vía de eliminación de las mismas. ¿Quiénes son las vitaminas liposolubles? Bueno, tenemos a la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Son 4 vitaminas que me constituyen el grupo de vitaminas liposolubles. Vamos a hablar de la vitamina A. El tipo, por supuesto, vitamina A. ¿Cuál es la coenzima o forma activa de esta vitamina A? Importantísimo, muchachos, que se aprendan las coenzimas de las vitaminas. Es decir, ¿cuál es la forma activa de las vitaminas? En esta coenzima va a estar representada por ¿quién? Por la 11-cis-retinal. Viene siendo la coenzima en forma activa de la vitamina A. Les hice de la manera más didáctica, armé los cuadritos para que sea más digerible y por supuesto para que sea más fácil de asociar para ustedes esta terminología. Ustedes mismos lo van a poder realizar cuando traspasen o hagan sus esquemas de estudio, lo hacen en tipo cuadro, el tipo de vitamina, cuál es la coenzima en forma activa y cuál es la función promovida. Cuando hablo de función promovida es cuál es la función biológica como tal de esa vitamina. Entonces, la función promovida, o también conocida como función biológica de la vitamina, en el caso de la vitamina A, está directamente relacionada con el ciclo visual. Es decir, la vitamina A es la vitamina de la vista, del que nosotros podamos ver, de que nuestro globo ocular esté en homeostasis, esté en equilibrio fisiológico. ¿Cuáles son las funciones generales? Primero, participa en el mecanismo químico de la visión. Actúa también como un factor de crecimiento, es decir, no va a ser solamente esa vitamina que está clasificada o que está titulada como la vitamina para la visión, también tiene funciones importantísimas. Es una vitamina que es necesaria en nuestros niños en concentraciones adecuadas porque va a estar directamente relacionada en las vías metabólicas que están dirigidas a que se dé un proceso de formación, de crecimiento y por supuesto de estabilidad de los tejidos. En los dientes, en nuestras estructuras dentarias, la vitamina A mantiene el grosor normal del esmalte, que para nosotros también es importantísimo. Necesitamos un grosor adecuado, por supuesto, una estructura química, orgánica e inorgánica estable de este esmalte, pero también necesito que ese grosor de ese esmalte se mantenga. Esa vitamina A va también formar parte de ¿qué? Del crecimiento y la conservación de la forma del esmalte. Por lo tanto, de la forma y el crecimiento del diente. Participa en el metabolismo de los carbohidratos. Interviene en la síntesis de la glucosa a través de ¿quién? A través de las triosas, importante acá. Y juega un rol muy, muy importante en el desarrollo del tejido conjuntivo. Si ella participa en el crecimiento, va a estar involucrado en el crecimiento del tejido conjuntivo, llámese ¿qué? Llámese tejido óseo, llámese tejido conectivo, llámese cartílago. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos una concentración adecuada de vitamina A para que se pueda producir todas estas características
o todas esas funciones propias de nuestro organismo. La vitamina A, al igual que el resto de las vitaminas, tiene características físico-químicas bien establecidas y bien particulares. A temperatura ordinaria se presenta bajo la forma de un aceite amarillento. Por supuesto, si es una vitamina liposoluble, es insoluble en agua. Soluble en solventes orgánicos. ¿Tipo qué, muchachos? Tipo acetona, tipo éter, tipo cloroformo. Si es una vitamina liposoluble, va a ser soluble en grasa. Es destruida por rayos ultravioleta, así como por altas temperaturas. Entonces, si es destruida por rayos ultravioleta, es una vitamina fotolábil, es decir, es fotosensible y sufre cambios a estar en contacto con la luz. Y si a su vez también es inactivada por altas temperaturas, es termoinestable. Es una vitamina que es termoinestable. Algo particular de la vitamina A, no es destruida y no es inactivada por temperaturas bajas, ¿ok? Es decir, por el frío no es inactivada nuestra vitamina, ella sigue en su forma activa. Entonces, al ser termoinestable, va a estar directamente relacionada con temperaturas altas. ¿Cuáles son las fuentes que nos van a proporcionar estas vitaminas? Normalmente necesitamos un precursor y en este caso va a ser el beta-caroteno. El beta-caroteno, necesitamos de beta-caroteno para que nuestra vitamina también pueda ser absorbida en nuestro organismo. Entonces, el beta-caroteno es el precursor de la vitamina A y viene o proviene, nosotros vamos a encontrar este beta-caroteno en los vegetales de hojas verdes, así como en las frutas y en los vegetales de colores intensos. Por eso es tan importante que los niños que normalmente no consuman vegetales tengan su suplemento vitamínico, porque un gran porcentaje y una gran concentración del suministro de vitaminas de la ingesta diaria viene directamente relacionado por los vegetales. Entonces, aquellos pacientes que tengan un bajo consumo de vitaminas por su ingesta alimenticia diaria, tiene que tener o tiene que estar suplido o cubierto por la ingesta de complejos vitamínicos tipo medicamentos. La vitamina A proviene de fuentes animales como las carnes, no solamente las carnes rojas, en este caso también viene a protagonismo las carnes blancas como el pescado, los huevos y los productos lácteos. La absorción. La absorción se da a nivel de las células intestinales, específicamente la porción proximal del duodeno, se da a través de difusión facilitada y difusión pasiva, es decir, no necesita o necesita muy poco ATP. El transporte, a diferencia de la gran mayoría de las vitaminas, va a ser a través de vía linfática, no de vía sanguínea, sino a través de la linfa. El almacenamiento se da en el hígado, también se da en el tejido adiposo, en la grasita. Y en este caso, el proceso de eliminación de esta vitamina liposoluble va a estar dado directamente por la bilis y por las heces. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que su mayoría se elimina por vía urinaria, es decir, por vía renal. En el caso de las vitaminas liposolubles, el proceso de eliminación no es por vía renal, es a nivel de las bilis y a nivel de las heces. ¿Qué puede ocurrir o cuáles son las características o las patologías que se puedan presentar cuando existe deficiencia de vitamina A? 1. La deficiencia de la vitamina A impide la adaptación a la oscuridad. Nosotros, a pesar o a diferencia de muchísimos animales que tienen esa propiedad de ver en zonas muy oscuras o en la oscuridad absoluta, nosotros tenemos la capacidad de adaptar nuestra visión a cierto grado de oscuridad. Por eso cuando nos vamos a acostar, apagamos la luz, en el momento no observamos nada, pero luego podemos ver las sombras o podemos observar pues con más detalle todas esas cosas que están en nuestra habitación, y eso está directamente dado por una característica que tiene nuestra visión, que es la adaptación a la oscuridad. Cuando existe una déficit o un déficit de vitamina A, es una causa o una de las etiologías de la ceguera nocturna. Esa ceguera nocturna, también conocida como nictalopía, es esta característica que impide al ser humano adaptar su visión a zonas oscuras, no de oscuridad absoluta, que por supuesto no vamos a poder observar nada, sino de oscuridad relativa.
La xerostalmia, en estados más avanzados, va a estar directamente caracterizada ¿por qué? Igual como la xerostomía a nivel de cavidad bucal. La xerostalmia va a estar caracterizada por la resequedad de la córnea y la conjuntiva ocular por la tanto la resequedad corneal como la resequedad de la conjuntiva corneal va a estar directamente relacionada por una progresión de ¿qué? Por una progresión de una queratinización, es decir, se queratiniza un epitelio que normalmente no tiene queratina. Para los que no saben, lo vamos a ver en las futuras clases, la queratina es una proteína estructural. Esa proteína estructural se forma cuando existe una célula llamada queratinocito. En todos los tejidos no existe queratinocito. Hay ciertas características o ciertos traumas mecánicos o ciertas patologías que causan que algunos tejidos que normalmente carecen de queratina se queratinicen. Esto conlleva a una patología o una disfunción del equilibrio o una alteración del equilibrio, en este caso del globo ocular. Por eso se da la xerostalmia, que va a estar directamente relacionada con la queratinización epitelial a nivel de la córnea. En la piel se produce un engrosamiento, que también está relacionado con una hiperkeratosis. Se produce sequedad a nivel de la piel, una resequedad dérmica, que va a estar relacionado con una hiperkeratosis a nivel de ¿quién? Específicamente, en este caso, de los folículos pilosebáceos. Los folículos pilosebáceos son los encargados de mantener la humectación funcional o fisiológica a nivel de la dermis. Entonces, al existir una deficiencia de la vitamina BA, puede ocurrir una alteración y por lo tanto una hiperkeratosis a nivel de lo que son los folículos pilosebáceos. Intoxicación. Sí puede, como decía nuestro compañero, sí se puede, Raymond, sí se puede realizar o sí se puede presentar los cuadros de intoxicación por vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o los síntomas que presentan o pueden manifestar nuestros pacientes? Dolor óseo, es decir, dolor en los huesos, queratitis escamativa, diarrea, cefaleas y náuseas. Son algunas de las sintomatologías presentes en los cuadros de intoxicación o hipervitaminosis en los pacientes con intoxicación por vitamina A. La vitamina K. Tenemos que la vitamina K tiene su coenzima que es la hidroquinona de vitamina K. Y una de las funciones principales de la vitamina K está directamente con las proteínas plasmáticas. Ella, por lo que es el proceso o cascada de la coagulación. Que por cierto, tengo entendido que ustedes ya lo vieron. Entonces, la vitamina K en su coenzima o forma activa denominada hidroquinona de vitamina K va a ser la encargada de activar factores de la coagulación importantísimos para que se pueda dar ese proceso normal de coagulación, tanto la coagulación primaria como la coagulación secundaria. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos el factor de la coagulación 2, el factor de la coagulación 7, el 9 y el 10. Van a ser activadas por presencia de la hidroquinona de vitamina K. O en resumidas cuentas, van a ser activadas por la presencia y la concentración adecuada de vitamina K. Entre las propiedades físico-químicas de la vitamina K, tenemos que, por supuesto, al igual que todas las vitaminas liposolubles, son insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. En este caso, la vitamina K también es termoestable, es decir, ella va a ser termoestable tanto en temperaturas muy altas como a temperaturas bajas. En el caso de la vitamina K es fotolábil, es decir, ella sufre cambios con la luz, es bastante sensible a los cambios lumínicos, son sensibles, en este caso, la vitamina K, a la acción de ácidos fuertes y a los agentes oxidantes. Entonces, si yo hablo de que es sensible a la acción de ácidos fuertes, es decir, ella presenta una inestabilidad en pH ácidos y presenta inestabilidad normalmente cuando se presentan agentes o precursores
oxidativos o oxidantes. ¿Cuáles son las fuentes normalmente que nosotros podemos consumir de vitamina K? En este caso, casi todo lo verde y en alguna presencia de algunos cereales que no estén procesados. Entonces tenemos la presencia o fuentes importantes de vitamina K, el col de Bruselas, el coliflor, las espinacas, el brócoli, el calabacín es una fuente importante de vitamina K. También tenemos lo que son lechugas en todas sus presentaciones. Son fuentes importantes de vitamina K, al igual que los cereales. ¿Dónde es la absorción? ¿O dónde se puede presentar el proceso de absorción de la vitamina K? Al igual que la mayoría de las vitaminas de nuestro organismo, se puede presentar, excepto de la vitamina B3, que también se hace en el estómago, la mayoría se absorbe a nivel del duodeno, ¿ok? Es decir, de nuestra primera porción de intestino delgado. Y en este caso también tenemos el yeyuno, que es una de las porciones de ¿quién? De intestino grueso. Entonces, va a ser el proceso de absorción de la vitamina K en el duodeno. Me disculpan aquí la S, no es duodenos, es duodeno. En el yeyuno, y se va a dar por medio de ¿qué? De transporte activo, que necesita ATP, necesita energía para que se dé, y de difusión facilitada. La diferencia entre estos dos transportes va a ser el grado de concentración o la gradiente de concentración que se encuentra en el momento la vitamina K. El transporte, a diferencia del resto de las vitaminas que hemos conversado el día de hoy, se va a dar a través de los kilomicrones. La mayoría de las vitaminas que hemos conversado el día de hoy son transportadas por estructuras de origen proteico. En el caso de los kilomicrones, es una lipoproteína, es decir, tiene una porción lipídica importante que le va a ayudar al transporte. El transporte también se da a nivel de vía sanguínea, no solamente de vía linfática, como era en el caso de la vitamina A. En este caso se da a nivel de vía sanguínea y va a estar dado por los kilomicrones. El almacenamiento va a ser en hígado, en su mayor proporción. Va a estar también, podemos encontrar tasas de concentración de almacenamiento de la vitamina K en pulmón, en glándulas suprarrenales, en médula ósea y en riñones. Y en el caso de la vitamina K, a diferencia de las otras liposolubles, no solamente la vamos a poder eliminar, o el proceso de excreción o eliminación va a ser a través de las heces, sino hay una porción o un porcentaje considerable de la vitamina K que va a poder ser eliminado a través de vía renal, es decir, de la vía urinaria. ¿Qué se puede presentar o cuáles son las características que se pueden observar cuando existe una deficiencia de vitamina K o estaríamos en presencia de una avitaminosis? Pudiese el paciente presentar síndrome de mala absorción de las grasas, lo cual dificulta a la absorción de la vitamina K. Tras la destrucción de la flora intestinal con capacidad para sintetizar vitamina K, debido a los trastornos de antibióticos. Normalmente cuando un paciente está sometido a consumo de larga data o en tiempo prolongado de antibióticos que tenga acción a nivel de intestino grueso, pudiese barrer la flora intestinal habitual, es decir, inactivar esas bacterias que normalmente conviven con nosotros cuando hay una homeostasis, un equilibrio funcional, y lo que se traduce en que no se va a poder sintetizar de manera autóloga, que es en el caso de la vitamina K, también nosotros la podemos sintetizar de manera autóloga, la vitamina K. En el periodo neonatal, es decir, cuando el bebé está recién nacido, las reservas hepáticas son muy pequeñas. Por lo tanto, la flora bacteriana a nivel de intestino grueso tampoco se ha desarrollado completamente. Entonces, los niveles normalmente de los neonatos, de los recién nacidos, de vitamina K son muy bajos. La vitamina K, en muchísimos casos, debe ser inyectada en el momento de nacer para el niño para evitar hemorragia. Y se recomienda cuando la mamá da la leche materna, por supuesto, pues a dar la principal fuente de alimentación del bebé que sea a través de la leche materna, porque la leche materna en condiciones normales
tiene una adecuada concentración de vitamina K, a no ser que, que pudiese presentarse una deficiencia a nivel de la madre de la producción de vitamina K y concentración adecuada de vitamina K. También la deficiencia de vitamina K se puede presentar por hepatopatías difusas, es decir, patología a nivel de los riñones, del riñón y del hígado, en este caso específicamente una hepatopatía a nivel del hígado puede alterar la producción de vitamina K o las concentraciones en sangre adecuadas de vitamina K. La principal consecuencia de vitamina K en el adulto es la aparición de una diastesis hemorrágica, caracterizada por hematomas, también lo que conocemos con hematuria, melena, equimosis y hemorragia en enzima. Cuando hablamos de una diastesis, son como características propias, es una característica propia de una patología o de un cuadro clínico. En este caso, pues un cuadro clínico hemorrágico. Cuando hay una deficiencia clínica o una deficiencia de vitamina K, va a haber hemorragia de manera muy fácil en el paciente, por lo tanto, se pueden, como hay fragilidad capilar y estás más propenso a las hemorragias, pueden aparecer lo que son los hematomas o equimosis, se puede eliminar la sangre a través de la orina, que vendría siendo la hematuria, puede aparecer en sangre a nivel de las heces, que es la melena, también conocida como melena en heces, la aparición de sangre en las heces, la equimosis, que son estos puntitos chiquititos que se pueden ver a nivel de la piel de nuestros pacientes, a nivel de las mucosas internas de los labios, y por supuesto, un sangrado importante a nivel de las encías que no va a estar directamente relacionado con gingivitis o con periodontitis. Deficiencia e intoxicación. Cuando estamos hablando de la intoxicación es muy raro en el caso de las vitaminas K, ya que se almacenan en muy pequeñas cantidades y nuestro organismo tiene la capacidad de excretarlas fácilmente, ya que cuenta con diferentes vías de excreción. No solamente a nivel de las heces, sino a nivel también de lo que es de la orina o a nivel de vía renal. Los requerimientos en microgramos los podemos observar acá. En lactante, niños, varones, mujeres embarazadas y mujeres lactantes, va a estar representado dependiendo pues las necesidades individuales de este grupo etario. Por eso la diferencia o la discrepancia en valores. Normalmente una mujer que está embarazada, al igual que mujeres lactantes, que están proporcionando leche materna, pues necesitan una mayor concentración o una dosis más alta de ingesta de todas las vitaminas, no solamente de la vitamina K. Ok, muchachos. Hemos dado por finalizada la clase de vitaminas. Voy a estar pendiente del chat si alguno quiere participar o hacer alguna pregunta. Estoy atenta. Voy también aquí a ver a los estudiantes que tengo conectados. Para que hagamos un intercambio de ideas en relación a la clase. Ok, tengo 40 estudiantes. Es importante que así las clases sean online, modalidad online. Ustedes participen en las clases. Yo entiendo que, bueno, tenemos dificultad con el internet, X, Y o Z, pero si todos hacemos un esfuerzo, yo estoy aquí haciendo un esfuerzo para poderles dar la clase, ustedes también traten de hacer el máximo esfuerzo para participar en la misma. Ok, vamos con... Aquí he notado los que han participado. Vamos con Mauro. Mauro, ¿puedes activar tu micrófono? Mauro Quintero. Mauro. Mauro. No.
No responde Mauro. María Mora. María Mora, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? A ver. María Mora no responde. Karina Ochoa, Buen día, profe. ¿cómo estás, Karina? Buen día. A ver, Karina, ¿qué me puedes comentar de esta segunda parte de la clase en relación a lo que son las vitaminas liposolubles? ¿Qué es lo más importante que pudiste captar de la clase? Que estas vitaminas pueden generar intoxicaciones a lo que son absorbentes. Entonces, en comparación obviamente a las hiposolubles. Sobre todo la vitamina K, esa en muy raras veces pues puede hacer intoxicaciones, ya que como lo dijo usted, tiene muchas vías de excreción, como lo son la orina y las heces, así. Y que interactúa o hace énfasis en la cascada de coagulación, que hace funcionar algunos factores de esta misma. Ok. Excelente, Karina. Karina, cuando hablamos de las vitaminas liposolubles, ¿cuáles características consideras tú que son más importantes en las vitaminas liposolubles? Su característica principal, diría yo, que es el hecho de que se adhieren a grasas, que en su mayoría, que estas son solubles en sustancias orgánicas y no en agua. Ok, muy bien. Me parece excelente tu participación. Un punto aquí importante que tenemos que tomar en cuenta de las vitaminas es que son coenzimas. Entonces, Fabiana Rivero, gracias, mi amor. Gracias, profe. Carla, tú eres Carla Ochoa, la que participó ahorita, ¿verdad? Karina. Karina, ok, Karina. Karina Ochoa, ya te anoté acá. Fabiana Rivero. Puedes activar tu micrófono, Fabiana Rivero. Fabiana Rivero. Fabiana Rivero a la 1. Fabiana Rivero no atiende. Es importante que si se conecten, estén presentes en la clase. Ok, vamos con Génesis. Génesis Figueroa. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Génesis? Buenos días. Muy bien, ¿usted? Todo excelente. A ver, Génesis. Cuando hablamos que las vitaminas son coenzimas, ¿a qué hacemos referencia con esto? A que ayudan a activar otros factores, profe. Ajá. Más o menos es la idea, pero que ayudan a activar ¿qué? Cuando es una coenzima, ¿qué ayuda a activar? ¿Qué activa una coenzima?
¿Qué crees tú que activa una coenzima? Las Como- enzimas. Exactamente, las enzimas. Una coenzima es la forma activa de la vitamina y normalmente esa coenzima, que es una de las funciones principales de las vitaminas, va a activar la enzima. La enzima, como todos sabemos, es el activador o el catalizador de vías metabólicas. Por eso es que es tan importante que nosotros tenemos en cuenta que existen coenzimas y en unas de ellas es la coenzima productos de las vitaminas. Ajá, aquí tengo una pregunta en el chat que me dice María Gabriela Mendoza. María Gabriela Mendoza. Una duda. La vitamina B3 tiene como una de sus características ser poco soluble en agua. Es por eso que puede llegar a almacenarse en hígado. Todas las vitaminas, inclusive la vitamina B3, son hidrosolubles. Es decir, ellas son hidrosolubles. Ellas son solubles en agua. Cuando hablamos de la vitamina B3, una de sus características es la baja o la diferencia en relación a las otras vitaminas que tienen mayor capacidad de solubilidad en el agua. No por esto, María Gabriela, la vitamina B3 como tal, tiene la propiedad principal de almacenamiento. El almacenamiento normalmente de todo lo que es el complejo de vitaminas hidrosolubles es de muy baja data, o sea, de muy bajo porcentaje. Estamos hablando de que si una vitamina tiene una propiedad hidrosoluble, el porcentaje de almacenamiento de la misma puede llegar inclusive hasta rangos del 1% en tasas de almacenamiento. ¿Clara la pregunta, María Gabriela? A ver aquí. Sí. Sí, profesor, ok. Entonces, punto importante aquí aclarar para todos, las vitaminas hidrosolubles, en su mayoría, tanto el ácido ascórbico, que está representado por la vitamina C, como el complejo complejo B como tal, que está representado desde la vitamina B1 hasta propiamente el ácido fólico, son vitaminas hidrosolubles y su tasa de almacenamiento es relativamente muy baja, que nos puede a nosotros dar la asertividad de afirmar que las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el organismo. Y si llegase a una tasa muy baja de almacenamiento, representaría el 1%. Ok, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud en referente a esta clase? Yo estoy tratando de hacer la grabación directamente porque me estaban preguntando si podía mandar las clases. Estoy tratando de hacer la grabación acá en la computadora. Yo soy pro de que todos deben asistir a las clases, no solamente las presenciales, sino también la modalidad online. Sé que existen muchos factores que, bueno, que pudiesen estar directamente relacionados con que ustedes puedan asistir, pero todos estamos haciendo un esfuerzo, todos tenemos que buscar las diferentes alternativas para poder asistir a las clases. Por lo tanto, el que se grabe una clase pues hace que muchos de ustedes no participen en la clase en vivo, y para mí es muy importante ese contacto, ya sea de manera online o de manera presencial. De igual forma, estoy tratando de hacer la grabación, no pude realizar la grabación en la nube, pero estoy tratando de realizar la grabación directamente acá en la computadora y luego mandarlas por Google Drive, porque bueno, por supuesto va a ser una clase larga, más o menos de 1 hora y media. Vamos a realizar o voy a mandar a través de subdelegados unas actividades complementarias que tienen que hacer en relación a esta clase, que va a estar directamente relacionada en hacer cuadros muy similares a los que les presenté el día de hoy, del resto de las vitaminas que no estuvimos abarcando el día de hoy por tiempo y también por importancia clínica. Bueno, muchachos, me despido. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes a través de esta vía. Los invito a que, y me voy bastante contenta por la participación de ustedes, he tenido respuestas,
de todos los compañeros, de Luis, de María Gabriela. Ya tengo aquí también anotados aquellos que no participaron. Es importante que participen en las clases cuando estamos haciendo este feedback. Para mí es muy importante, es una retroalimentación. No solamente yo vengo a transmitirle lo que sé del tema o del área que me apasiona, que en este caso bioquímica, sino también de retroalimentarme con ustedes. Para mí es muy importante tener la interacción con ustedes, por eso les pido que cuando tengamos nuestras capacitaciones modalidad online, pues ustedes hagan todo el esfuerzo para conectarse, porque trato de preparar el material lo más didáctico, lo más digerible, que ustedes capten lo más importante de este tema, porque sé que les va a servir para cuando ustedes sean profesionales, unos verdaderos ontólogos y representen a nuestra universidad en donde estén. Entonces, no es la situación, no es las condiciones, todo está dentro de ustedes, la capacidad de ustedes de hacer las cosas con el mayor empeño, con el mayor esfuerzo, con el entusiasmo de hacer las cosas. Se los digo porque tiene una oportunidad única con las limitaciones que tiene nuestra universidad, pero están estudiando, están acá. Entonces aprovechen al máximo esta oportunidad. Aprovechen al máximo a cada uno de sus profesores. Estimúlenlos para que den lo máximo de ellos también. Eso es importantísimo cuando uno tiene un grupo. Por lo menos yo me voy súper contenta. Yo tengo un grupo que participa, que por supuesto yo estoy haciendo un esfuerzo de transmitirles lo importante de la clase y yo participo con ustedes y obtengo respuestas. Eso es, yo creo que para mí, particularmente como profesora, el mejor pago. No importa lo monetario, para mí este es el mejor pago, que ustedes den ese puntito de arena o ese granito de arena de respuesta ante las clases, es lo más importante. No se queden con lo que yo les di aquí, siempre investiguen, siempre sean críticos, disciernan del conocimiento. Y bueno, es una frase importantísima: el conocimiento nos hace libres y el conocimiento es lo único que nadie nos puede robar. Así que bueno, que tengan un feliz martes. El resto, ahorita gran parte de las clases que quedan de ahora en adelante van a estar a mi cargo, así que nos vamos a estar viendo más seguidito. Quiero que participen, voy a tratar de familiarizarme con los nombres, traten de colocar fotografías de ustedes para yo poder visualizarlos y bueno, que la clase sea más amena. Yo con tosecita, pero bueno, ahí vamos. Feliz martes, muchachos, que estén muy bien.